Bienvenidos a su programa Minería y Energía en Acción. Bienvenido, ingeniero Celso Sotomarino. Antonio, gracias. Siempre es un placer estar aquí, especialmente en esta oportunidad en que hay un tema sustantivo para la peruanidad, en el cual es bueno dar opiniones para esclarecer las cosas y para fijar posiciones personales, porque el recuerdo de la historia sobre el episodio Fujimori va a ser un recuerdo que va a separar los que le dieron la razón al héroe y los que se la quitaron. Realmente la coyuntura política está exacerbada, uno por la gran noticia que de anulación del indulto a Fujimori. Bueno, ahora también que mañana va a ser las elecciones. Elecciones es otro tema político también de interés de las inversiones, otro que también cumplió el Congreso, parece, los plazos para aprobar todo lo que el Ejecutivo le ha encomendado. Pero yo creo que vale hacer un análisis, un comentario respecto a esto del antes y después de Fujimori, ingeniero. Entonces, gracias por darle preferencia a este tema. Cuando llega Fujimori al poder, se encuentra con un panorama clarísimo, hostil, totalmente hostil. Hostil por la inflación de García, fundamentalmente también hostil por la salvaje, por la brutal intervención de Abimael Guzmán en los destinos de este país, que no debería de olvidarlo nunca, en la versión más negativa posible con la que se puede recordar en la historia de una persona. Al contrario que cuando entró Kuczynski estaba en lo incierto con que habría o no habría Niño Costero, con que habría o no habría el escándalo Odebrecht y cosas así por el estilo. Pero en caso Fujimori las cosas eran clarísimas, no podía entrar a permitir que prosperara la inflación de García y mucho menos el atropello brutal a la civilización y a la vida de las personas de Abimael Guzmán. Él entró para combatir esos males, no para convivir con ellos. Y fue valiente, y fue lúcido, buscó colaboradores eficaces para contener una inflación que es hasta ahora, hasta este minuto, en épocas de paz, tal vez competitiva con Venezuela de ahora, y con lo que va a ser luego Venezuela, era la inflación una de las más crueles, más grandes del mundo en épocas de paz. Eso fue lo que originó el señor García y lo que combatió el señor Fujimori. Y en cuanto a brutalidad de un escortésimo terrorista, dice que marxista, aunque no creo, Marx era mucho más ilustre que la salvajada de Guzmán. Esos fueron eventos que Fujimori tuvo que combatir. No era posible tirar las rosas al escenario a la gente que hacía lo que estaba haciendo Guzmán y los que fueron sus cómplices. Este fue el escenario. Y ese hombre se agrandó para enfrentar un escenario de esa clase. El Perú nunca, cuando lo pienses bien, nunca el Perú va a tener como terminar de agradecerle al señor Fujimori. Ahora hay críticos y hay gente que raciocina. García Toma, por ejemplo. Alan Wagner, por ejemplo. El doctor Nakazaki, ex abogado de Fujimori. Hicieron opiniones en los medios en estas últimas 24 horas que yo comparto plenamente. Son gente ilustre, gente que ha observado los fenómenos con certidumbre, con patriotismo y con claridad. Nakazaki llegó a decirle a la señora Keiko que ella fue una de las causantes de lo que ocurre con el indulto de su padre para haberlo hecho fracasar el indulto. En política, la señora Keiko, hay que tener mucho cuidado. Las consecuencias esperadas y las esperables de los actos propios no siempre tienen la misma apariencia inicial.
usted tenía que haber tenido muchísimo más cuidado con lo que hacía, porque sigo creyendo que usted es una buena hija que quiere a su padre. Yo no tengo nada que ver ni políticamente, ni consanguíneamente, ni nada con el señor Fujimori. Simple y puramente pretendo ser un observador objetivo de la historia que me ha tocado vivir en los tiempos de mi propia vida. Hay un momento de combate a la inflación y otro momento de combate al terrorismo. Pero hay un momento tercero en que hay el rescate del país que estaba en crisis mortal. Hay una victoria en ese rescate. Hay una reconstitución del Producto Bruto Interno. Hay un replanteo de la política económica del país que hasta ahora continúa. Y este país, desde que terminó Fujimori, ha tenido un éxito que le debía de ser en parte atribuida al origen de quien lo planteó, de quien lo implantó y de quien lo hizo efectivo. Pero no sucede esto, sino que hay gente que lo apoya y gente que también apoya a quienes trataron de obtener esta disque victoria de anular su indulto. Pero esos son gente que está dolida porque parientes suyos, frecuentemente involucrados en el proceso terrorista, tuvieron que sufrir actos duros de parte del gobernante de ese momento, no porque quizás hubiera sido divertido para él, sino porque la situación era extremadamente difícil para el país y no había mucho tiempo para contemplaciones. Yo respeto a Fujimori, así lo declaro abierta y públicamente. Yo respeto a Fujimori, no tengo ningún vínculo político con él. Si tuve, lo confieso, al momento que yo era parlamentario y él era presidente de la República, ciertos momentos de diálogo directo entre la persona del presidente y quien está hablando. Porque yo, por ejemplo, me opuse a que él se reelija. Yo creía que él, si no se reelegía la primera vez, iba a ser presidente de la República en el siguiente periodo facilísimamente. Y eso se lo dije. Nosotros, y yo por lo menos, tengo un profundo desprecio por esta vendetta. Yo por lo menos siento que no me merece ningún respeto el juez Núñez Julca. Creo es un amateur, y eso es su disculpa. Es un amateur en la condición que tiene ahora, porque no es un juez titular. Y espero que quienes tienen que hacer la defensa de Fujimori busquen con cuidado a sus aliados, hasta entre la propia familia del mandatario, pero también pongan un nivel no solamente profesional en la defensa, sino también un nivel histórico. Fujimori no debe tener esta clase de final. Sí, definitivamente el ingreso al gobierno de Fujimori implantó pues un antes y un después en el Perú. Luego de los años 70 a los 90, prácticamente 2 décadas perdidas que se ha tenido, y peor, agravada los 80 por lo que usted claramente lo ha explicado, el terrorismo, que no solamente se ha ensañado con el país en general, sino el sector minero ha sido una víctima. ¿Cuántos ingenieros de mina han incluido David Bayón y muchos mineros han sido víctimas de esta plaga social? Igualmente muchas operaciones mineras de los pequeños mineros, de los mineros artesanales han sido invadidos, han sido combatidos. Entonces, y en la parte económica, no se podía levantar esto ya en la cúspide de la gravedad de la situación económica, que fue Alan García del 85 al 90, donde confiscó a la minería. Todo lo que vendía la minería, el Estado lo cobraba en dólares y el Estado le daba a los productores mineros en soles, en indies, no sé.
devaluados. Entonces, eso es el recuerdo y definitivamente esas 2 décadas perdidas fue el antes y ahora el después es el que de los 90 hasta estos días que estamos viviendo, somos la envidia del mundo, somos la admiración del mundo. O sea, estamos hablando en términos generales, ¿eh? No estamos personalizando ni estamos defendiendo a nadie, sino estamos hablando en términos generales qué ha sido de nuestro país y de nuestra situación. Entonces ahora fácilmente 10 millones de dólares para Yanacocha no se podía levantar un sindicato de bancos en el Perú. En los años 85-90 Yanacocha estaba listo, no podía levantar. Ahora en 24 horas 2.000 millones de dólares fácilmente se levantan. Entonces ese es el antes y el después de... Ahora el señor Vizcarra lo tenemos de presidente y él es una persona avisada, inteligente y patriota. Él está obteniendo cosas solamente con 20 o 30 viajes a provincias y 2 meses plazo o 6 meses plazo, qué sé yo, para cambiar la figura de una economía en problemas, originado principalmente por la bajada de los precios mineros, de los productos mineros, hacia una economía que muestra la cara que empieza a hacer otra vez y por segunda vez la envidia de los países vecinos, por lo menos. Y esa opción que el Perú tiene de producir cambios rápidos, casi instantáneos de un momento al otro, se han fabricado para que se ahorre el tiempo. Hay la maquinita del tiempo en el Perú, que lo que otros países hacen en 20 años, el nuestro lo hace en 5 meses. ¿Por qué es eso? Porque la estructura que se planteó de respeto a las reglas de la economía y dejarle un margen a la ingeniosidad política, esto viene desde Fujimori. Esto viene desde la gente que ayudó a combatir la inflación, de gente que arriesgó en un solo día, en 24 o 48 horas, de producir una brutal excedente de inflación para chocar contra la inflación que estaba dinámica y de esa manera neutralizarla. El ministro que se ocupó de hacer esto, recuerdo que cuando anunció las medidas que iba a producir, dijo al final de su discurso, y que Dios nos ayude. Porque en verdad, Octavio Miller, y en verdad era una operación tan riesgosa, tan valiente, que era oportuno invocar a Dios para tener la ayuda. Y como siempre se dice que Dios es peruano, hasta aquí, sin duda, nos ha ayudado. Así es. Entonces, pero lo más grave, ingeniero, es de que hay tantos imitadores de este ocaso, de estas políticas del fracaso mundial, que en estas elecciones, en provincias por lo menos, con esa bandera del pseudo nacionalismo, de ser patrioteros, engañando a la gente, ¿no? Quieren entrar a los gobiernos municipales y regionales para impedir las inversiones, impedir la minería. Es todo algo que no se puede entender en estas épocas. En el mundo ya eso se ha superado, pero desgraciadamente acá hay rezago que hay que combatir. Pero, dicen, el boom de las inversiones mineras en el Perú ignora convulsión política. Evidentemente eso está pasando. Eso está pasando. Siempre ha ocurrido que haya gente que trata de distorsionar el destino de la minería y de empequeñecer su crecimiento o sus opciones, pero las opciones siempre demuestran ser más poderosas que todos los maledicientes y por consiguiente la producción de cobre sube, la producción de oro sube, de plata sube, etcétera, etcétera. Así es como se desempeña el Perú, pero eso no va en acuerdo a todos los peruanos. La
lucha, por lo menos le dedica preocupación a esta clase de desempeño, pero hay algunos que tratan de obstaculizar, de poner problemas, de impedir el tráfico del mineral por las carreteras en que transitan los camiones que llevan el mineral, etc. Nosotros tenemos que tomar partido. El Perú tiene que tomar partido. ¿Está el peruano a favor del Perú o en su contra? Así es de simple. Tú escoges el bando en que te quieras poner. Por lo menos te digo una cosa. Si quieres estar en el mío, tienes que estar a favor del Perú. Si quieres estar en el nuestro, en lo que los mineros propiciamos y ayudamos a encontrar en el camino del destino del Perú, es el camino del desarrollo del país a través de todos los medios posibles. Y la minería es uno de los más importantes. En eso estamos. Así es, ingeniero. Definitivamente a usted debía agradecer el país y toda la situación económica. ¿Por qué? Porque en las dos constituciones, en la del 78, 79 y en la del 93, ¿por qué, ingeniero, hay que interpretar? O sea, la unicameralidad y la bicameralidad. ¿Y por qué? Porque esa unicameralidad y esa rigidez, porque había que enfrentar toda una conflagración política y económica. O sea, no podíamos estar distraídos en 2, 3, 4 etapas de discusión cuando había que, o sea, al mal que está bien avanzado, había que aplicar la penicilina más efectiva. Entonces, por eso que se implementó no la unicameralidad. De acuerdo, porque eso es mi interpretación. Pero lo más importante a lo que yo iba era de que gracias a que usted participó en dos leyes fundamentales, porque es en promover y defender y proteger las inversiones, porque esa es la base universal del desarrollo. Y usted en esas dos constituciones incluso no le entendían. Y porque a usted, por confiar en usted, dijeron que todo lo apoyaba porque... Entonces, le deben dar gracias a usted. En esas dos constituciones usted promovió la promoción de las inversiones, la protección de las inversiones. Y gracias a eso estamos gozando de esta lluvia de inversiones. Yo te agradezco mucho por lo que dices, pero yo no acepto muy fácil esto de la singularidad de mis actos, porque en las dos constituciones yo participé como un representante del Partido Popular Cristiano. En la primera de las constituciones tuvimos prácticamente un año de preparación del proyecto constitucional, un año en el cual yo no sabía qué hacía un ingeniero de minas y también economista como yo, para estar ahí frente a ilustrísimos abogados que sabían muchísimo más que yo, largo y de lejos, sobre derecho constitucional. ¿Qué hacía yo ahí? En primer lugar pensé que mejor voy a escuchar con mucho cuidado lo que ahí se dice, y estuve escuchando a Bedoya Ramírez del Villar, a Polar, Ernesto Alaiza, Ernesto Antonino Espinosa Lañas. Entonces, hasta que me di cuenta que sí había sitio para mí, claro que había sitio. Por ejemplo, mis preocupaciones sobre la minería podrían plasmarse en artículos constitucionales, por ejemplo, en asegurar la respetabilidad de las inversiones. Y eso se consagró, pero ni mi aprendizaje fue mío, fue el aprendizaje que le debo al Partido Popular Cristiano y a los hombres ilustres que lo representaban. Y cuando estuve en el Parlamento, parte de esos mismos hombres estuvieron frente a mí, junto conmigo, para seguir guiándome, por lo cual yo siento un agradecimiento muy especial por esas personas, muy en especial por uno, Roberto Ramírez del Villar. Entonces, no acepto la singularidad de que mi actuación fue espléndida, sobresaliente, no, porque hubo vallas muy grandes en hombres ilustrísimos con los cuales tenía que alternar, pero poderlo superar no era nada que se pareciera a algo fácil. Bueno, ya que estamos en esta coyuntura política, hay que también remarcar otro aspecto, porque
definitivamente hay que decir las cosas, ¿no? Para que se puedan enterar y conocer, ¿no? De dónde vienen las cosas. En el aspecto social, en el aspecto de beneficio para el país, ¿no? En la constituyente del 93, creo, ¿no? Se creó esta ley del canon minero. O sea, el canon es una ley totalmente social y para eso se alió con los que supuestamente son los grandes defensores y luchadores sociales. Eso cuente de ahí. Bueno, nosotros estamos olvidando un poco en este momento. Creo que vale la pena, en cierto modo. Creo que nuestros televidentes podrán darnos el perdón de escaparnos un poco del tema minero para estar en el tema político. El canon minero se origina, lo voy a repetir, en Ledesma Izquieta, Genaro Ledesma Izquieta, parlamentario por Cerro de Pasco, que la traía la idea en la cabeza. No creo que estaba suficientemente nítidamente diseñada y ya en eso hemos conversado mucho, hemos contribuido muchos. Yo también, entre tantos, el doctor Hans Fleury también, por ejemplo, procurar hacer un producto que sea totalmente manejable, totalmente ejecutable, totalmente beneficioso, ¿cierto? Para especialmente la mente puesta en las comunidades aledañas a las unidades mineras o a los centros de yacimientos conocidos en que en el futuro habrían también establecidas comunidades mineras en la medida de que se implementaran proyectos nuevos en esos lugares. Y fue así. Y ahí también yo fui solamente parte de la maquinaria, parte de un eslabón más en la maquinaria que se desarrolló. Me siento, claro que sí, muy feliz de recordar estas cosas porque son cosas que no se presentan muchas veces. Estar en una asamblea constituyente y después estar en una segunda asamblea constituyente demuestra que nuestro país tiene un grado de inmadurez como para cambiar en 20 años o 25 años una constitución por otra. Esto no debe repetirse. Estados Unidos tienen una sola constitución desde que se fundó el país y solo se establecen enmiendas a la constitución. Pero es la misma, básicamente, la de Abraham Lincoln. Entonces, para Estados Unidos ese super personaje es como una estrella tutelar que conduce y contribuye hasta ahora, después de muerto, a conducir los destinos de los Estados Unidos. Acá también podría ser de la misma manera, pero nosotros para eso tenemos que tener cosas muy claras en la cabeza, muy claras. Y yo al que discute esa idea lo invito a que la conversemos y si quiere públicamente. Digo, San Martín y Bolívar fueron dos libertadores del Perú. Dos libertadores que venían del intento de retirarnos del yugo colonizador de España de ese momento. Actualmente, parar una inflación como la de García y después parar un atentado criminal como el terrorismo en el Perú, que iban los dos a hacer sucumbir eso que San Martín y Bolívar habían concretado como un país llamado Perú, hace que en mi mente se configure fácil que los hombres a los cuales el Perú le merece presencia, la presencia que tiene en el universo de países de este planeta, sean los dos citados, San Martín y Bolívar, y yo en mi mente, en mi psiquis, en mi interior, con fuerza considero que Fujimori está para presentarse a la historia, a los futuros tiempos de este país, como la tercera importante figura. Sí, bueno, es importante en esta coyuntura política remarcar esos aspectos sobre la inversión, o sea, quienes han promovido y establecido la inversión, y no solo eso, sino que beneficie a la población. Entonces, en ese rol, principalmente en el sector minero, en las inversiones en general, es que vale nombrar
a los autores que han hecho posible, porque nadie sabe por qué está disfrutando de esta estabilidad y de este cambio cualitativo y cuantitativo que ha sufrido el país. Entonces hay que decirlo, definitivamente uno de esos autores de lo que estamos gozando, disfrutando del país, ha sido el ingeniero Celso Sotomarino. Entonces, bueno, en el programa también vamos a tener, como siempre, los especiales del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú. Asimismo, vamos a informar sobre la Semana de Geología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, celebrando sus 83 aniversario. Y también vamos a tener secuencias importantes del 19º Congreso Nacional Peruano de Minería. Con esto y mucho más volvemos luego de una breve pausa. Con Rómulo, mucho Perú. Ante la carencia de estímulos, la audacia emprendedora de ingenieros respaldados por una bolsa de oportunidades y trabajo para fomentar el empleo, los negocios y las inversiones. En nuestro siguiente bloque presentamos los especiales del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú. Durante sus 75 años, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú ha sido un sólido referente para los profesionales y empresas del sector por su aporte constante al desarrollo científico y tecnológico de la minería. Como institución líder que agrupa a los mejores profesionales de la industria minera, el instituto se debe a sus asociados, a quienes brinda oportunidades de desarrollo profesional. También contribuye al desarrollo de la industria organizando eventos técnicos que congregan a los principales actores vinculados al sector, en los que se prevén retos y se resaltan experiencias positivas. En nuestra siguiente secuencia vamos a presentar un resumen de los tradicionales jueves mineros organizado por el Instituto de Ingeniero de Minas del Perú. En esta oportunidad se ha llevado a cabo la conferencia Marsa y su modelo de gestión responsable y sostenible, expuesta por el ingeniero Geraldo Morón Paredes. Señores asociados, miembros del Instituto de Ingeniero de Minas, invitados, personas presentes, damas y caballeros,
Estamos nuevamente pues en nuestra ceremonia tradicional que es el Jueves Minero. Hoy día 4 de octubre, en la cual vamos a escuchar una conferencia muy interesante relacionada a Marsa y su modelo de gestión responsable y sostenible. Entonces, nuevamente, por favor, les repito mi saludo, buenas noches. Las autoridades del Consejo Directivo, expresidentes, exdirectores del Instituto de Ingenieros en Minas del Perú y representantes de la prensa y público en general. La bienvenida, como siempre, muy cordial, amigable, en este Jueves Minero que tiene como propósito, que es una situación que siempre la mencionamos, compartir experiencias e intercambiar opiniones relacionadas a la investigación e innovación tecnológica en el sector minero nacional e internacional. El día de hoy nos complace presentar la conferencia Marsa y su modelo de gestión responsable y sostenible, que contará con la especial participación del especialista, el ingeniero Geraldo Morón, gerente de Medio Ambiente y Asuntos Regulatorios de Minera Aurífera Retamas. Asimismo, informamos que simultáneamente se vienen realizando 2 conferencias en nuestras seccionales. La primera en el campus universitario de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho. Se viene realizando la conferencia Régimen Técnico Legal para mantener vigentes las concesiones mineras, a cargo del ingeniero Juan Percy Preguntegui, representante de la Dirección de Derecho de Vigencia del INGEMET. Del mismo modo, en la Universidad Nacional de San Agustín, UNSA de Arequipa, se lleva a cabo la conferencia Evolución de equipos para minería subterránea, a cargo de los ingenieros Edwin Loaiza y Edilberto Soto de la empresa Komatsu Mining Corporation. Todo ello como parte de los Jueves Mineros descentralizados organizados por el Instituto de Ingenieros en Minas del Perú. Quiero hacer una mención especial, obviamente acá por encargo de cuerpo directivo, hacerles conocer de que estamos dando la bienvenida al ingeniero Guillermo Chino, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, quien acaba de asumir tal posición por encargo del directorio. Buenas noches, muchas gracias por su presencia, damas, caballeros, agremiados y público en general, y un agradecimiento especial al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú por la invitación. Bueno, en esta oportunidad hemos venido a poder compartir con todos ustedes el modelo de gestión que hemos implementado en Minera Aurífera Retamas. Un modelo de gestión que ha permitido poder consolidar conceptos de la mano con la práctica operativa minera, donde el principal reto fue poder llegar al trabajador, al recurso de la persona. Si nosotros no apuntamos, si nosotros no vemos, no priorizamos interiorizar la cultura organizacional a la persona, ningún modelo, ninguna estrategia nos va a funcionar. Quiero iniciar dándoles un pequeño resumen de lo que es Minera Aurífera Retamas. Minera Aurífera Retamas tiene en el sector 37 años. Fue fundada en el año 1981. En esos años, con su fundador, el doctor Andrés Marzano Porras, quien tuvo la visión, arriesgó por invertir en el Perú, y en base a las crónicas que fueron artículos de Antonio Raimondi, fue que descubrió el Cerro El Gigante, en Patás, la Sierra de la Libertad. Desde ese entonces hasta ahora, se ha venido interiorizando con todo su personal y desde un compromiso, desde la presidencia hasta la alta dirección, enfocarnos en 2 aspectos principales. 1, la persona, y 2, poder cumplir con la normativa vigente en base, repito, y se repitió durante toda la exposición, a una cultura organizacional.
Sin más preámbulo, procedo a exponerles el modelo, en la cual van a poder apreciar que está dividido una primera parte en nuestras organizaciones y operaciones. Una segunda parte que va a poder ser expuesta a ustedes es la estrategia de la responsabilidad ambiental propiamente dicha del modelo. Luego, en una tercera parte, vamos a poder plasmarles los resultados para luego culminar en las conclusiones en las cuales es lo que queremos que el día de hoy se puedan llevar. Dicho esto, procedemos con nuestra organización y operaciones. Dentro de ello, Marsa en la historia, les expliqué un poco, fue fundada en el año 81 y hasta el momento ha venido una serie de cambios producto de la misma coyuntura nacional, producto de altos y bajos, de culturas, de aspectos internacionales, entrada y salida de profesionales, a los cuales el día de hoy estamos agradecidos por todo su legajo que dejaron y que son parte de este gran logro, los procesos minero-metalúrgicos, nuestros grupos de intereses, tanto internos como externos, y todos ellos han conllevado a poder fortalecer este modelo. Al final de esta exposición les vamos a pasar un video para que puedan también apreciar cómo es la constitución operativa de la organización. El Marsa de ayer con el de hoy día, se les expliqué, comenzamos con una producción de 50 toneladas métricas. El día de hoy estamos autorizados y podemos llegar hasta 2.160 toneladas métricas. Hoy día la fuerza laboral de Marsa está en los 4.400 personas. Un grupo grande de trabajadores, propiamente dicho. Esto se debe a las características de nuestro yacimiento. Estos 4.400 trabajadores que han oscilado a lo largo de todo el tiempo entre más o menos un 10-20%, ese ha sido el gran reto para poder inculcar y poder crear una conciencia socioambiental responsable. Es el reto ese que vamos a hablar toda esta ponencia, estos 40 minutos que les agradecería me puedan prestar atención. Marsa, su unidad operativa Retamas, como se le expliqué, queda en la Sierra de la Libertad, desde los 2.800 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.200 metros. Está dentro del yacimiento conocido como Cerro el Gigante y está dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Río Avicero. Y una segunda característica es de que somos cabecera de cuenca. Esta gran posición que tenemos de cabecera de cuenca nos hace ser más cuidadosos con las decisiones y con las versiones, con los compromisos que llegamos nosotros a poder interiorizar y podernos comprometer contra nuestros socios estratégicos. Por un lado, la autoridad competente y por otro lado, las comunidades. Valga decir que dentro de nuestros socios estratégicos está nuestro personal y todas las empresas conexas con las cuales estamos trabajando. El alcance del área de influencia que tiene Minera Aurífera Retamas en su web, en Retamas, valga decirlo, tenemos 3 zonas en las cuales están distribuidas nuestra área de influencia directa e indirecta. Como pueden apreciar, está la comunidad campesina Yacuabamba, que es nuestra zona de influencia directa. Luego tenemos a los poblados de Parcoy y Retamas, que ya están dentro de nuestra zona indirecta. No obstante, ¿por qué les presento esto? Porque es parte del lineamiento que tenemos para poder consolidar y no poder llegar a conflictos sociales. Luego pueden apreciar la Soledad, que es una zona para parte de nuestra operación indirecta y para parte indirecta. No obstante, la tratamos de igual forma como si fuera dentro del área indirecta. Por más que la operación y dentro del pergamino de la autoridad nos diga que no nos corresponde, pero para planes organizacionales está tratada dentro de la zona directa.
Luego pueden ustedes apreciar en el pergamino 5 zonas operativas. Estas zonas operativas vienen desde los 4.200 metros del nivel del mar hasta los 2.800 que le habían explicado, siendo la más alta la que ven el depósito de relaves y la más baja que ven como R2, que es nuestra última zona operativa. El día de hoy, toda nuestra operación se centraliza dentro de la zona de Chilcas 3220 que pueden apreciar. También pueden estar apreciando el Cerro El Gigante, que el día de hoy aún lo tenemos operativo, no tanto como explotación. Más adelante les voy a explicar cómo aún lo mantenemos. Hemos querido nosotros hacer una pequeña diagramación de cuál es nuestro proceso minero metalúrgico, que no va a escapar mucho a la realidad y muchos de ustedes que lo conocemos. Dentro de un primer paso es la geología y las exploraciones. Dentro de un segundo paso podemos tener todo lo que es el minado. Un tercer paso, todo lo que es la planta de beneficio, de nombre San Andrés. En un cuarto paso estamos tratando de explicarles, de diagramarles el transporte que nosotros hacemos del concentrado vía aérea. No obstante, para poder cumplir todo este proceso minero, tenemos que tener controles, que aquí es donde parte el control para lograr este modelo. Tenemos en la distribución de la zona alta, media y baja que les había explicado en la diapositiva anterior, tenemos unas plantas de tratamiento de aguas residuales de origen minero, plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas y un sistema de tratamiento del proceso industrial llamado CETAL. Dentro de estos procesos de tratamiento de fluentes es parte de lo que la organización ha invertido para poder llegar a controlar y estar por debajo de los LMPs. Son puntos de vertimiento que más adelante también se los va a hablar a un mayor detalle. Claro, acaba de ver el tercer reencuentro de geólogos sanmarquinos y están invitados para un almuerzo de confraternidad. Y no solamente a los sanmarquinos, a todos. Todos. Por la geología no tiene bandera a nivel mundial. Así es. Todos somos hermanos, todos somos geólogos. Una roca es roca sedimentaria en el Perú o en cualquier parte del mundo. Una metamórfica es roca metamórfica en el Perú o en cualquier parte del mundo. El oro no tiene bandera, no tiene patria. El oro siempre es oro, lo mismo que la plata. Entonces, todos están invitados y esperamos, digamos, que contar con la presencia, el aporte, la crítica constructiva. ¿Para qué? Para que nuestra escuela cada vez supere sus errores y tienda al éxito cognitivo de nuestros egresados. En la noche mira estrellas, computadora en la mano, revisa y analiza imágenes satelitales. Su cerebro continúa mientras descansa dormido, pero en el fondo sabe
cumplirá su cometido. El geólogo muy contento descubre su yacimiento, por eso tomando un trago espera feliz por su pago. El geólogo muy contento descubre su yacimiento, por eso tomando un trago espera feliz por su pago. A continuación presentamos nuestra secuencia acostumbrada. Sin minería no hay vida. Ver para creer. Imaginar el mundo sin minería es imaginar una casa sin techo ni paredes, un enfermero sin ambulancia, un científico sin computadora, un casamiento sin anillos, una silla de ruedas sin ruedas, un alumno sin anteojos, una fábrica sin electricidad. Porque sin minerales no se podrían producir las cosas con las que vivimos todos los días. Vamos a presentar una conferencia especial sobre el 19º Congreso Peruano de Geología. All-in cost. A diferencia de la industria del cobre, donde usamos el cash cost como indicador, el C1 famoso, en el oro se usa el all-in cost porque es más relevante. Incluye no solo los gastos operativos, sino también los gastos de capital sostenibles y también los gastos de inversión en proyectos. Todos esos costos son calculados versus la onza de oro producida. De esa manera permite una comparación directa con el precio. ¿Cuál es la calidad de tu operación? Y medir de esa manera cuál es la calidad de tu operación y de tu yacimiento. Como pueden ver, el all-in cost, las barras verdes en el gráfico han ido bajando desde el año 2012 a la fecha. Como mencionábamos, esto es concurrente con la disminución del precio del petróleo, del precio del acero, pero sobre todo de la disminución de gastos de capital sostenible. Porque cuando cayeron los precios del metal, lo primero que hicieron las mineras fueron obviamente reducir sus costos. Revisaron sus costos, pero también redujeron inmediatamente sus gastos de capital, de una manera dramática. ¿Qué más podemos decir? El último año, si se fijan en el 2017 y se confirma en el 2018, este costo, todo incluido, o all-in cost, por sus siglas en inglés, ha empezado a crecer. Ha dejado de ser competitivo. Algo relevante también para una conclusión final, que veremos más adelante. Este gráfico es el más expresivo de todos. Fíjense el gráfico superior, el gráfico de barras en la parte superior. Los gastos de capital en la industria aurífera han disminuido dramáticamente, de casi 20.000 millones de dólares a 8.000 millones de dólares. No lo pueden ver, por alguna razón por resolución no sale en la figura, pero las barras lo dicen muy bien. Esta disminución de gastos de capital obviamente no es un incremento de eficiencia de la industria. No hay un incremento, no hay una mejora de eficiencia. Simplemente ha sido que las mineras, al ver disminuido el precio del metal, se han visto obligadas a recurrir a lo inmediato, gastar gastos de capital. Y con esto quizás matar la producción de oro futuro. Como pueden ver en la descripción, 30% del oro en reservas está en proyectos aún por definirse. Quiere decir que el oro en un futuro, la oferta de oro en un futuro va a sufrir, va a haber una disminución de esa oferta de oro. ¿Recuerdan el gráfico inicial donde hablábamos cómo el oro ha ido, la producción de oro, la oferta de oro en el mundo ha ido subiendo desde 85 millones de onzas hasta 105 millones de onzas? Y que el último año se ha ralentizado, se ha estabilizado, es posible que esa producción, esa oferta de oro, empiece a disminuir. ¿Por qué? Casualmente por la disminución en gastos de capital de la industria global, como pueden ver en el gráfico. Energía y Minas aquí presente, y a quien agradeceremos su presencia por dar mayor realce en este congreso. Distinguidos colegas, distinguidas damas y caballeros,
Hemos llegado al final de estos 3 días de intensa labor, en el cual me permito resaltar que la comisión organizadora pues, ha hecho un trabajo dedicado a ustedes. Y esta comisión organizadora empezó con el gran apoyo y la gran dedicación de un gran geólogo que creo que debemos mencionar y honrar. Ahora ya no está con nosotros, está haciendo seguramente geología en el cielo, que es el ingeniero Óscar Bernuy. Un aplauso por él. El ingeniero Bernuy, un hombre dedicado en toda su vida a la geología, investigación de lo que era ciencia y desarrollo, pues sus últimos años los pasó en el Instituto, en el IGMET, Instituto Geológico Minero Metalúrgico, y cambió y le dio una cara diferente, una tonalidad importante, que era la parte de la investigación. Este congreso lleva pues como lema Ciencia para el Desarrollo Sostenible, para el Desarrollo Económico Sostenible. Y coincidíamos con él que sin ciencia no existe desarrollo. Coincidíamos con él que sin ciencia no se desarrollan los aspectos técnicos. Y justamente conversando con él y viendo y al poner toda la disposición de ese gran equipo investigador que es el INGEMET, pues sinceramente quedo muy reconocido, y sobre todo porque el INGEMET ha puesto toda la ciencia para poder poner los pilares fundamentales en la organización de este congreso. Han existido excelentes trabajos de parte de esta institución que él dirigía y que ahora está a cargo dignamente el ingeniero Henry Luna. Excelentes trabajos porque contaba con excelentes profesionales con maestrías y doctorados, donde las maestrías y doctorados justamente son parte de la ciencia fundamental, son parte académica que necesariamente tienen que ser el soporte para lo que es la ingeniería. Quiero resaltar ese punto y espero que el INGEMET continúe en esa senda. Voy a sacar mi papelito de ayuda a memoria, a pesar de que, sobre todo para los datos, nosotros en los 3 días hemos desarrollado 159 conferencias de las 164 programadas. Ha habido conferencias, 5 que no se han dictado, porque 2 expositores estaban fuera del país y nos llegaron, y probablemente las otras 3 personas pues, o profesionales no pudieron asistir, por lo cual le pedimos disculpas. Pero es el 98% de asistencia en este congreso. Se han desarrollado 5 conferencias magistrales y 3 mesas redondas. Asimismo, se han desarrollado 5 importantes cursos pre-congreso, que entiendo muchos de ustedes los han tomado y han sido beneficiados. Asimismo, tenemos que ver que tenemos todavía un curso post-congreso que va a desarrollarse después del congreso, y visitas de campo, dentro de las cuales podemos resaltar las visitas de campo en los sistemas porfiríticos del sur del Perú. Asimismo, con todo esto, con este trabajo realizado por la comisión, creo que hemos alcanzado los objetivos importantes que nos hemos tratado, que nos hemos planteado en los ejes que corresponden a geotecnia, en los ejes que corresponden a petróleo, en los ejes que corresponden a geología económica de yacimientos minerales, y en el eje que corresponde a las geociencias. También eso nos ha permitido a que muchos de ustedes pues renueven los conocimientos y nuevamente le despierten a cada uno ese espíritu de investigador geológico. Dentro de este congreso tenemos 822 participantes, una cifra récord entre los últimos congresos, y de los cuales tenemos también incluidos 58 voluntarios, estudiantes e ingenieros voluntarios. Y lo que debemos resaltar es que estos voluntarios no solo son de las universidades de Lima, sino son voluntarios de todas las universidades del país. Y dentro de las universidades del país también tenemos la presencia de docentes, tenemos la presencia de estudiantes, lo cual para nosotros ha sido una satisfacción, porque en realidad uno de los objetivos era promover y desarrollar más la parte académica en lo que corresponde a los estudios de ciencias de la Tierra. Dentro de estos 822 participantes nos hemos llenado de mucha alegría, que el Congreso también ha servido para reencuentros
geólogos que no se veían años, geólogos que se veían después de trabajos de campo, y hemos visto cómo se han reencontrado y ese espíritu geológico pues lo han desarrollado, y esa amistad es incomparable y solo se desarrolla en la gran hermandad geológica que es la Sociedad Geológica del Perú. Es importante también mencionar a las universidades. Tenemos 82 profesores de todas las universidades del país, tenemos 258 alumnos de todas las universidades, y evidentemente eso involucra que tanto los profesores o docentes tienen una gran obligación de ser el efecto multiplicador en las aulas que les va a corresponder tratar en el momento que hagan sus labores académicas. Asimismo, señores participantes, tengo también que mencionar que hemos recibido el apoyo y la participación del INGEMED, del Instituto Geofísico del Perú, del IGP, de la Sociedad de Geólogos Americanos, la Sociedad de Geólogos Económicos, del Colegio de Ingenieros, el IMAR, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, la UEFA y el EPG Latinoamérica, que es quien se encarga de toda la parte de lo que corresponde a la parte petrolera. A todos ellos, mi más sincero agradecimiento por el desarrollo de este congreso. También hemos tenido la oportunidad de tener una exposición empresarial. Tenemos 44 expositores que ustedes han tenido a bien, y dentro de la evaluación que hemos hecho final en las estadísticas que hacemos en el Congreso, pues realmente se han sentido muy satisfechos, sobre todo por el nivel que han presentado todos los participantes, por su correcta presentación y sobre todo por el interés que han denotado ustedes en varias de las instituciones que han visitado. Tenemos stand también de institutos, vuelvo a repetir, del INGEMED, y universidades como la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional de Ingeniería. Es importante resaltar sobre todo la parte de la presencia de la Marina de Guerra del Perú en la División de Hidrografía y Navegación. Es fundamental resaltar esta presencia porque entendemos que el INGEMED viene desarrollando investigaciones marinas que no deben parar, viene estudiando investigaciones que a la postre es el futuro de lo que corresponde a la parte del desarrollo de nuestro país. Invocamos a que continúen esa investigación y nuestro más sincero agradecimiento. No debemos dejar de mencionar para nada a nuestros medios de prensa, quienes han compartido con nosotros y se han puesto a nuestra disposición, y creo que el éxito de este congreso se ha debido principalmente o también a su participación y a la difusión. Pocos medios de prensa involucran normalmente noticias científicas y académicas, pero podemos resaltar de repente la gestión del mundo minero, Proactivo, Minera Andina, el diario Gestión, El Comercio, Caretas, etc. Espero no olvidarme ninguno, pero para todos ellos yo pido un fuerte aplauso. Finalmente, debemos indicar que las conclusiones que hemos arribado en este congreso, pues las vamos a hacer llegar a cada uno de los sectores que corresponden al gobierno. Lamentablemente o afortunadamente, no sé, en este congreso no hemos visto temas políticos, pero sí hemos visto que el desarrollo de nuestro país no es un problema académico, sobre todo que se basa en el desarrollo de las ciencias de la tierra, sino es un problema de mala gestión política. Mala gestión política que inclusive no atienden bien la parte que corresponde al desarrollo académico. El impulso a las instituciones, el impulso a las universidades debe ser franco y directo hacia un futuro que debe ser en beneficio de todos nuestros compatriotas. Asimismo, debo mencionar que en lo que corresponde a las ciencias geológicas y como conclusión, las ciencias geológicas son base para la planificación y el desarrollo urbano, así como para las obras de infraestructura, así como para el estudio y extracción de los recursos naturales renovables y no renovables, necesario para el desarrollo sostenible de nuestro país. Necesitamos mejorar las políticas para que esto pueda llevarse a cabo. Quiero asimismo
invitar a los líderes de la comisión organizadora. Me permito invitar, por favor, Mario, el doctor Marcelo Lavado, por favor, la doctora Miriam Mamani, el ingeniero Samuel Canchaya, espero no olvidarme de ninguno. Bueno, ellos son representantes, líderes de la comisión organizadora, y queremos manifestarles en conjunto que hemos hecho nosotros, todos los aquí presentes, los mayores esfuerzos. Hemos dedicado ad honorem todo nuestro tiempo para el desarrollo de este congreso, buscado el mejor lugar de centro convenciones del país, y por qué no decirlo de América, porque la geología se lo merece. Esperamos que haya sido de ustedes y haya sido de su agrado, y sobre todo que haya cumplido con las metas y con las expectativas que ustedes tenían del congreso. Yo quisiera agradecer a nombre de todos ustedes y que les brinden un fuerte aplauso, porque sin ellos no se hubiera completado el congreso. Y finalmente, agradecer a nuestra gestora, la señorita Olga Hernández, y a cada una de las personas que han contribuido con un granito de arena, que no las vemos. Esas personas realmente han contribuido y lo saben. No es que me haya olvidado, siempre van a estar en el recuerdo de todos nosotros y sobre todo en su recuerdo y en el corazón geológico que debe perdurar para siempre. Muchísimas gracias por todos ustedes, muchísimas gracias por el Congreso. Muchas gracias. Agradecemos al Amigos, hemos llegado al final de este programa Minería y Energía en Acción y vamos a dejar en el comentario final al ingeniero Celso Sotomarino. Valió la pena llevar el programa, Antonio, de la manera que lo has conducido. Pero también déjame hacer un breve resumen de las cosas que se nos quedaron en el tintero. El boom de la inversión minera ignora la convulsión política. En efecto, a través de toda esta convulsión política, la economía del Perú no se detiene, continúa. El ritmo de crecimiento de la inversión minera se desaceleró un poco en agosto, pero viene de un montón de meses de crecimiento sostenido sin parar. Después, no quiero pasar sin poner la parte negativa. Este juez Núñez Julca es para mí la parte negativa de nuestras notas para recordar para este programa. Y tenemos además que el Congreso aprueba someter a referéndum las cuatro reformas del Ejecutivo. Estas, según la noticia, una cosa que no salió todavía en los periódicos, parece que se dio anoche, lo cual honra al Congreso en el sentido de que honra a cualquiera saber honrar su palabra. El sector minero peruano triplicó consumo energético. El consumo de energía es una manera de medir el desarrollo. Y por tanto, aquí en 13 años se triplicó el consumo de energía de este país. Quiere decir que aproximadamente hubo a través de los 13 años un crecimiento sostenible promedial por encima de 5%, quizá próximo a 6%, durante por lo menos 80 y pico, 90 o casi 100 meses. El 75% del petróleo que consume el Perú es importado. Yo siempre tengo una queja por esto. Yo siempre tengo la sensación de que no estamos haciendo suficiente exploración petrolera por hidrocarburos, etcétera, en el Perú. Hay que ponerle énfasis a esto y los responsables de Perú Petro y de Petroperú deberían de verdad hacer conciencia de esto que les digo y que seguramente ellos no necesitan que les diga que ya lo han pensado también. La minería está totalmente sobreregulada. Esa es una verdad de perogrullo, pero que en realidad es una lástima. Es una verdadera pena que en el Perú comentemos estas cosas y no haya manera aparentemente de parar esta clase de barbaridad hecha por gente
que tal vez buscaba la figuración política, yo puse mi marquita, y yo puse mi marquita más allá, pero todas las marquitas que han puesto son negativas. Esa sobreregulación entorpece, esa sobreregulación tiene un costo horrendo para la minería. Decir que tal vez la sobreregulación le ha costado al Perú ya 50.000 millones de dólares en los 2 o 3 o 5 años que tiene de vigencia, yo te garantizo que no es exagerar. Y desafío a cualquiera que quiera hacer los cálculos correspondientes a ver que verifique esta cosa que estoy diciendo aquí. La creación de la Reserva Marina en el norte del país no parece obedecer a opiniones técnicas ni nada. Otra vez estamos con la fanfarronería de hacer respeto a las reservas naturales, a las reservas ecológicas del país y etcétera, cuando en verdad solamente se hacen cosas como esta, por ejemplo, de la reserva territorial en el mar del norte del Perú, de más de 3 millones de hectáreas, que sea una cosa así por el estilo, solamente para poner su firma sobre algunos avisos en los periódicos, o sea, para autopublicitarse, se puede uno atrever a inferirle al Perú puñaladas por la espalda, porque eso es lo que en verdad son esta clase de medidas que no tienen sentido. Antonio, cuando miramos y discutimos sobre las cosas referentes al desarrollo del Perú, creo que de verdad estamos diciendo hace rato cosas que penosamente no son escuchadas. Creo que mucha gente ya debería de pensar mucho mejor en cómo se debe manejar el auténtico interés de este país. No tenemos otro. Este es el único que tenemos. Es el único que tenemos que cuidar. No podemos ser tan torpes de dejar que se nos escape la tortuga porque nos falta capacidad de correr atrás de ella. No puede ser. Hay que procurar ser bastante más responsables con el destino histórico de nuestro país. Eso quiere decir el destino de nuestras familias, el destino de nuestros hijos, nuestros nietos, y etcétera, etcétera. Así que tenemos que tener bastante más cuidado que el que estamos teniendo. Bueno, el destino del país también se juega mañana domingo, en las elecciones regionales y municipales. Ojalá que al pueblo peruano tenga pues la claridad necesaria para elegir las autoridades que verdaderamente necesita el país para su desarrollo. Y también tenemos la próxima semana la Semana Geológica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del 10 al 13 de octubre. Realmente está cumpliendo 83 aniversario esta especialidad muy importante para el país. Bueno, con esto nos despedimos hasta el próximo programa.